Las cruzadas. Guerras santas diseñadas para arrebatar propiedades a los paganos o herejes enemigos del cristianismo ortodoxo. Las cruzadas generalmente se peleaban por los vasallos, los señores supremos cristianos, incluido el clero rico. Guerreros que se les prometió no solo el botín estándar de los soldados, sino también indulgencias, como la remisión instantánea de los pecados y la admisión al cielo garantizado sin importar los crímenes que el cruzado haya cometido. Desde el siglo VIII hasta el siglo X, el Sacro Imperio Romano fue acosado por los escandinavos, que poseían muchos centros comerciales del norte y dominaban los mares. También abrieron negociaciones con extranjeros poderes en el norte de África y Medio Oriente. En 834, los legados árabes visitaron Dinamarca para contratar alianzas militares y comerciales. El Santo Imperio Romano se vio atrapado entre dos fuerzas anticristianas, los paganos normandos en el noroeste, y los sarracenos musulmanes en el sureste. Los escandinavos controlaban las rutas comerciales a través del Danubio y a los turcos por el Mar Negro, y estaban adquiriendo acumulaciones de plata árabe, oro y gemas. También navegaron las costas atlánticas hasta Gibraltar, y fundaron colonias en Libia. El reino de Dios estaba casi cercado. El Papa Urbano I trató de resolver el problema iniciando cruzadas al este, con el pretexto de convertir las posesiones de los sarracenos en tierra santa en feudos cristianos. En 1095 instigó a la gente a unirse a las cruzadas formando una combinación de peregrinaje penitencial y una guerra de conquista. Fue anunciado en toda Europa. Todos los que participaron fueron recolocados por encima de las restricciones de la ley, prometieron el perdón de pecados y felicidad eterna en el cielo sin pasar tiempo en el purgatorio. Una chusma de alrededor de 150.000 a 300.000 personas, principalmente las heces de una sociedad mixta con mercenarios militares, establecidos en el sur de Europa, matando, torturando y saqueando a medida que avanzaban. Una división masacraron a 10.000 judíos en Renania, luego se olvidó de la Tierra Santa y dispersa. Otras dos divisiones hicieron tanto daño en Hungría que los soldados nativos se levantaron contra ellos y destruyeron el centro comercial. Multitudes murieron en el camino, por enfermedades, hambre o lesiones provocado por su violencia. Un remanente sobrevivió para saquear los griegos hospitalarios, luego entraron en Constantinopla. Ahí, los cruzados más fuertes vendieron a los más débiles como esclavos para financiar sus propias provisiones. Finalmente, unos 7.000 restantes cruzaron el Bósforo y fueron atacados por los turcos, quienes pronto los mataron a todos. Uno podría pensar que el destino de la cruzada del Papa Urbano hubiera desalentado experimentos futuros de este tipo. Pero no. Al parecer había sido una idea a la que le había llegado el momento. Las cruzadas posteriores estaban mejor organizadas, con más experiencia soldados y menos peregrinos penitentes. Su motivo principal era el botín. Durante los siguientes 400 años, los caballeros cristianos salieron para asombrar a los sarracenos con su ingenio intelectual y su sofisticación militar, desarrollada en una sociedad feudal basada en la guerra. Los cruzados en general, a pesar de su causa sagrada, se comportaron como ladrones de carreteras. El primero, que se estableció en 1095, fue aniquilado por los turcos en Nicea, matado, quemado y derramado todo lo que encontraron. El ejército comandado por Godfrey de Bouillon masacró toda la población de Jerusalén, 1098. La astucia de Venecia desvió la Cuarta Cruzada sobre Constantinopla, y el saqueo de esta ciudad es una mancha oscura en la historia de la cristiandad occidental, 1204. Fue abominablemente devastada, y la mismísima iglesia de San Juan Sofía era la escena de orgías sangrientas y sacrílegas. Un cronista contemporáneo dijo que Jerusalén resistió el cerco de un mes. Tras su caída, los cruzados cabalgaron hacia la ciudad con sus caballos vadeando hasta las rodillas en la sangre de los incrédulos. Judíos fueron reconducidos a sus sinagogas y quemadas vivas. Al día siguiente, los caballeros sacrificados, una gran multitud de personas de todas las edades, viejos y mujeres, doncellas, niños y madres con bebés, a modo de solemne sacrificio a Jesús. En la batalla de Acre, Ricardo Corazón de León violó su promesa de tregua, y sus rehenes fueron asesinados y desollados. Su conducta contrasta fuertemente con la dignidad y la paciencia de Saladín, ante cuya mirada se cometió el ultraje, y quien no se rebajaría para vengarse de su ruin oponente. Una vez que se estableció el sistema de cruzada,
Se activaron otros enemigos de la Iglesia más cerca de casa y se convirtió en el método estándar para tratar con los paganos y herejes europeos. Entre 1236 y 1283 se predicó una cruzada de exterminio contra los prusianos paganos por el Papa Honor, y llevados a cabo por los caballeros teutónicos, los hermanos cristianos de la espada, convertidos de manera similar a Livonia y Curlandia. Ejércitos de los duques cristianos de Polonia forzaron a los esclavos a aceptar el bautismo y el vasallaje cristiano. Los lituanos tercamente se aferraron a su paganismo hasta el final del siglo XIV, pero finalmente ellos también fueron decristianizados por la espada. En el siglo XIII se notó que los stridingers semibárbaros del río inferior Weser mantuvieron su sistema antiguo de tribus, no presentaron atención a la iglesia, y no contribuyó con diezmos. El Papa Gregorio IX envió mensajes a los obispos de Minden, Lübeck y Verden, ordenando cruzadas contra estos campesinos recalcitrantes, a quienes descritos como herejes porque consultaron a mujeres sabias, que tenían imágenes de cera y adoraban demonios. A los cruzados se les prometió perdón total por sus pecados. Sin embargo, los stridingers contraatacaron tercamente, y varias campañas contra ellos fallaron. Por fin en 1234 un enorme ejército marchó a su tierra, arrasó todas las casas con fuego y espada, y los aniquiló. Su propiedad se dividió entre la iglesia y los varones. Se ha estimado que Europa fue cristianizada a costa de cerca de 8 millones a 10 millones de vidas. Incluso después de la conversión nominal, había mucha resistencia residual al nuevo culto, que era extraño y desagradable para las personas a las que se les impuso. El clero reclamó autoridad de un desconocido Salvador oriental y su dios, difamando a todas las deidades paganas locales, ancestrales, muchas adoradas desde la edad neolítica como demonios. Por otra parte, las leyes familiares y el estilo de vida eran declaradas totalmente pecaminoso. No es de extrañar que surgiera la herejía después para enfrentar a la Iglesia conquistadora, que se convirtió cada vez más en fanático de sus políticas dictatoriales, pero al final no pudo superar la necesidad de las personas de afirmar su propia heterodoxia religiosa. Muchos se negaron a renunciar a su diosa pagana, o su noción de que la sexualidad contenía un elemento de lo divino. Muchos recordaron un tiempo, no mucho antes, cuando la Santa Comunión era un sabor divino, la felicidad a través de los placeres sensuales, una idea que era especialmente frecuente en el sur de Francia. Cruzadas contra los herejes cátaros o albigenses del sur de Francia fue particularmente virulenta, ya que estas personas eran prósperas suficiente para atraer a los saqueadores, y amargamente opuesto a la Iglesia romana, que llamaron la sinagoga de Satanás. Ellos condenaron la adoración de imágenes sagradas como idolatría, negó el poder de sus sacramentos, se burló de la Trinidad, insistió en leer la Biblia para ellos mismos, y revivió la antigua creencia gnóstica de que Jehová adoraba a la Iglesia romana en un demiurgo demoníaco que creó el mundo de la materia para atrapar las almas en maldad. Papa Alejandro III anatemizado a las comunidades cátaras y enviando jueces eclesiásticos para investigar sus delitos en 1163. De estos jueces, la palabra inquisidor fue utilizado por primera vez. En 1209 el Papa Inocencio II predicó una gran cruzada contra los rebeldes franceses. Esto ha pasado a la historia como la Cruzada Albigensiana, uno de los capítulos más sangrientos en el pasado de la cristiandad. La mitad de Francia fue exterminada. Cuando se le preguntó al legado papal cómo los herejes debían distinguirse de los fieles, él respondió: mátalos a todos, Dios sabrá lo que es suyo. Pronto el legado pudo informar que solo en veces, casi 20.000 seres humanos perecieron por la espada. Y después de la masacre de la ciudad fue saqueada y quemada, y la venganza de Dios parecía enfurecerse de una manera maravillosa. El asesinato de los herejes continuaron continuamente durante 20 años, y se ha estimado que más de 1 millón fueron masacrados. Esto fue más que una acción policial contra la herejía. Era la destrucción de una civilización entera que tuvo la desgracia de ser más avanzado que el resto de Europa.